Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Cordial saludo. Mi nombre es Marlon Benítez. Soy el director tutor de curso del curso de régimen jurídico del Internet, siendo hoy 16 de abril a las 6:02 daremos inicio a esta segunda webconferencia del curso. Vamos a dar algunos momentos prudenciales para que otros estudiantes se puedan incorporar a esta grabación.
Bueno, daremos inicio entonces a la webconferencia del día de hoy. El objeto principal de estudio de esta webconferencia es abordar lo que sería la ley que reguló y tomó en consideración al Internet como un servicio público esencial y universal. En este orden de ideas, pues estamos hablando de la ley 2108 del 2021. ¿Qué es lo que introdujo esta nueva normativa? ¿Sí? Pues partiendo de la base en el año en que fue proferido, en el 2021, esta normativa se gestó dentro del Congreso de la República en el marco de la pandemia causada por el COVID-19. Recordemos que en esta pandemia estuvo de alguna u otra forma eh, bajo la consideración de los congresistas la posibilidad, ¿sí?, de utilizar las figuras jurídicas de los servicios públicos, incluir al Internet con ocasión a la posibilidad de que Colombia, de manera jurídica o de manera legislativa, tuviera conectividad o acceso a lo que hoy conocemos como Internet bajo una disposición normativa, ¿sí? De alguna u otra forma se estableció esta tecnología de la información y las comunicaciones como un servicio universal. La universalidad dentro de los derechos se traduce en que puede servir para diferentes personas, independientemente de su población, independientemente, por ejemplo, de su grupo racial, independientemente de la región, independientemente de cualquier sector, ¿sí? Que sea un servicio universal significa que todas las personas pueden acceder a él, ¿sí? De modo tal que se garantice el acceso al Internet en términos de información y comunicación digital, ya que pues para la fecha en que fue proferida la normativa, ¿sí? En el marco del COVID-19, recordemos que en ese periodo de tiempo, eh, al inicio de lo que fue la pandemia, estaba mucha expectativa de lo que podía llegar a suceder en todos los ámbitos, en el laboral, en el económico, en el sector educativo, ¿sí? Entonces, se vio la necesidad de decir, venga, pero si tenemos unos servicios públicos, ¿por qué no incluir el Internet como uno de ellos? Y que de alguna u otra forma impacte de manera positiva la interrelación y la intercomunicación de los diferentes ciudadanos del país para darles garantías, para darles accesos efectivos a este tipo de recurso digital y virtual tan necesario y sobre todo en épocas de COVID-19 que pues el confinamiento nos obligó a participar en este, digamos, a ser parte de este tipo de aspectos. Un momento, por favor. Retomando, decía pues anteriormente este tema y de alguna u otra forma esta normatividad busca mejorar y ampliar la cobertura, la calidad y la disponibilidad del Internet en todo el país, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. Cuando hablo o cuando se hace referencia a la cobertura, significa a que en las zonas más alejadas, las zonas más recónditas del país, siempre se busque o se propenda por ampliar los márgenes de acción de este servicio público. Cuando hablamos de la calidad, pues hacemos referencia a la capacidad de GES, ¿sí? O la comunidad 3G, 4G, 5G, para ampliar y posibilitar el servicio, ¿sí? En términos de calidad, que no existan fluctuaciones en el servicio, que no existan intermitencias, que no existan suspensiones o que no existan fallas dentro de la calidad de este mismo. Y la disponibilidad del Internet en todo el país hace también referencia a que
los diferentes actores, como las empresas que de alguna u otra forma proporcionan este servicio, lo hagan en un ámbito de competencia sana, es decir, que por ejemplo Movistar compita en el mercado con Claro, con UNE, contigo, y que de alguna u otra forma masifiquen y pluralicen sus actividades para llegar a las zonas más alejadas del país, ¿sí? En términos de promoción de la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. Podemos asegurar que es un hecho notorio que el Internet es una herramienta más que esencial hoy en día. Los trabajos, la educación, la economía fluctúa y se interrelaciona en este medio, ¿sí? Desde enviar un correo, desde comunicarnos por las diferentes vías como el WhatsApp, el Gmail, el Outlook, ¿sí? El acceso a la información también que se encuentra en Internet, la, digamos, la carga masiva de archivos en Internet permite y posibilita también que los diferentes actores económicos, sociales y humanos del país pues propendan por incentivar sus iniciativas. Así las cosas, pues Internet es una herramienta que hoy en día merece ser tenida en cuenta y digamos que por la importancia y por el contenido del curso del régimen jurídico pues, del Internet, pues obviamente es necesario conocer este tipo de aspectos. Ahora bien, pues voy a traer a colación pues una serie de conceptos claves o conceptos que son necesarios para comprender o para analizar esta normativa, la ley 2108 del 2021. Lo primero, ¿qué significa que el Internet sea considerado como un servicio público esencial? ¿Eso que nos traduce? Nos traduce que se reconozca pues el acceso al Internet en términos de fundamento, como, o sea, que sea fundamental para el ejercicio de otros derechos, garantías o libertades, como cuáles, como el acceso a una educación, como el acceso a la salud, como acceso al trabajo y como acceso a la participación ciudadana. Voy a traer, por ejemplo, a colación el caso de un conocido, ¿sí? Él es docente rural y digamos que a partir de lo que ha sido este tema que me ha interesado mucho, yo he tratado de comunicarme con él como para preguntarle cómo está este tema de la cobertura o el acceso al Internet en espacios más alejados del país, ¿sí? Él está en una zona como del Huila, si no estoy mal, pero está en un municipio rural, ¿sí? Y pues digamos, él es docente del magisterio en la ruralidad. Y yo le comentaba, si tenemos en consideración que Internet existe como un servicio público esencial, ¿de qué manera el Estado, a partir de las instituciones educativas, ¿sí? Él es docente en un nivel de educación primaria básica, entonces él estaba explicándome un poquito de cómo ellos implementan o cómo ellos también tienen acceso al Internet. Él me decía pues prácticamente que dentro del colegio existía algo que se llamaba un punto digital y ese punto digital era aquel que estaba conectado por medio de antenas, como unas especies de antenas, y los equipos de cómputo y los equipos que se utilizaban dentro del colegio para tener el acceso al Internet, pues obtenían la cobertura a partir de esa antena. Y él me explicaba, digamos que sí ha tenido un avance positivo, ya que hace algunos años, pues estos temas de recursos digitales, de infraestructura tecnológica, pues eran prácticamente desconocidos para los estudiantes. Entonces, también a partir de las diferentes políticas de inclusión digital, de lo que ha sido todo el tema del refuerzo de los sistemas educativos, pues obviamente, y a partir de lo que ha sido el recurso de la Internet como un servicio, pues se ha evidenciado este tema aquí al respecto. Entonces, por ejemplo, él me contaba que ellos tenían acceso a Internet, eso sí, digamos muy limitado porque él me comentaba, por ejemplo, que cuando llovía,
pues obviamente tenían una intermitencia en el servicio de Internet, que trabajaban con los recursos que de alguna u otra forma tenían disponibles para ello. No eran muchos equipos, no eran los mejores equipos tecnológicos, sin embargo, pues para el nivel de educación que se tenía, digamos que también se ha enfocado en el tema de la informática y los estudiantes han recibido como una capacitación en términos de educación informática, de lo que ha sido acceso a Internet y digamos que también los servicios educativos en este nivel, ¿sí? En educación rural, en educación mediana y básica, pues ellos han incorporado las TICs o las tecnologías en también los servicios de aprendizaje que ellos dan. Entonces, por ejemplo, él me comentaba que dentro del contenido de sus asignaturas tenía como un componente teórico, pero además reforzaban algunos componentes como tecnológicos. Y digamos que a modo de lineamientos de la institución y de lo que ha sido la inclusión de la ruralidad y la interconectividad de las mismas, sí, para efectos también de que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cascos rurales, tuvieran también como acceso, posibilidad, sensibilización de lo que es un computador, de qué es lo que es la red, de qué es lo que es el Internet y sus beneficios y sus usos. Digamos que a modo de política, ellos han implementado este tipo de sistemas. Y a mí, pues particularmente me parecía muy interesante, pues toda vez que, pues obviamente es un hecho notorio que este tipo de aspectos o herramientas son esenciales, ¿no? Así las cosas, pues fue una experiencia gratificante hacer como ese tipo como de análisis observacional de esa zona en particular, porque pues no deja de causar curiosidad que decir que, bueno, si tenemos un servicio público como es el Internet, ¿de qué manera puede llegar a acceder o a materializarse en términos de, por ejemplo, en zonas más alejadas, en las zonas más urbanas, en donde es más difícil acceder a Internet? Si nosotros pues nos encontramos en la ciudad, antes, mejor dicho, existe una competencia de diferentes actores o de diferentes empresas que ofrecen los servicios de Internet. Camila, te voy a hacer una pregunta. Digamos, en tu sector o en la ciudad en donde vives, ¿qué empresas de telefonía, Internet o móvil tienes a disposición? No Hola, sé. profe. Hola, Em, dime. Acá pues digamos que hay muchos operadores, pero digamos que la hora sigue teniendo muchos problemas no sé si decirlo cobertura o con la estabilidad de la cobertura. Aquí los daños son frecuentes y nos quedamos sin internet mucho tiempo. Por lo menos en la zona donde yo vivo, eso se me dificulta mucho porque acá no puede llover. No puede haber así sea una lloviznita, se daña automáticamente el internet y se demoran 5 o 6 días para arreglarme el internet. Entonces, yo he ensayado con todos los operadores, he estado en Movistar, he estado en Claro, he estado hasta en otro normal, por allá un nombre que no lo conocía a nadie, o sea, ensayé todos y no sé con cuál me fue peor. Entonces, sí, Entiendo, digamos que sí. acá yo he vivido en Bogotá y yo nunca he tenido esos problemas de conectividad. O sea, nada, o sea, era full. Aquí sí es muy complejo y difícil, hasta en las entidades públicas. Yo trabajo en la alcaldía y los servidores son lentos, se caen y lo mismo, o sea, no hay nadie y no soluciona nada. Y siempre ha sido el mismo problema por los años de los años. Entiendo, sí. Ahorita vamos a ver el contenido normativo de esta ley y vamos también a hablarte, pues ya que te tengo aquí como modo de experiencia, vamos a hacer también un análisis crítico de ello para ver inclusive qué acciones se pueden llegar a entablar, porque ahorita vamos a ver el contenido de esta normativa, porque precisamente tienen unos ingredientes, tienen unos articulados muy interesantes y sobre todo cuando se tocan zonas alejadas. Camila, por favor, me repites en dónde te encuentras ubicada. No te escuché bien. ¿En Dorada? La Dorada Caldas. Digamos que se La supone que Dorada Caldas. la segunda ciudad de Caldas. Se supone que por ser la segunda ciudad de Caldas debería ser un municipio que tuviera muy buen internet. Pero no es así, pero no es así. No, no es así. No es así y yo desde los lugares donde he podido trabajar, siempre yo he trabajado en EPS y digamos que usted sabe que pues todo dependía del internet.
y los servidores, y siempre yo sufría, pero era una cosa terrible. Digamos que hoy en día es un poquito mejor, sí, se vale a decir que es un poquito mejor, pero sigue, y lo peor de todo es que los operadores no son responsables porque nunca le responden a uno y siempre le cobran a uno, o sea, usted se queda 5 días sin internet, pero en la factura no me llegan los 5 días que yo no tuve internet. Ah. Camila, tú de casualidad, tú no estás en el curso de protección al consumidor, ¿verdad? No, no, Creo no que lo no. pude coger, no. No, Y entiendo, lo no, pues quería porque, prácticamente. porque tengo un problema con un equipo en el Éxito y metí una demanda por la superintendencia, pero la verdad soy ignorante, entonces no lo supe hacer bien y me Ah, quedó lástima. quedó la demanda cargada, pero nunca pude ver el estado, nunca pude ver Nunca nada te han porque no, notificado nada. nunca me ha notificado y yo entro y veo solamente que yo la presenté, no sé si, y la presenté en octubre del año pasado. Sí, 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 sí. Digamos que pues, se pueden entablar acciones de protección al consumidor en algunos aspectos, pero por ejemplo a mí me gusta tocar con mis chicos de consumo algunos temas como estos, ¿no? Mm, Porque ya ahorita vamos a hablar porque precisamente cuando yo te preguntaba qué tipo de operadores, es precisamente porque existe una competencia económica de los diferentes empresas prestadoras del servicio de Internet o telefonía móvil que se encargan pues de la prestación de este servicio, ¿no? Y digamos que si bien la normativa nos ofrece unos temas interesantes, a veces las herramientas jurídicas son muy escasas, porque a veces ujú. existen normativas que pueden quedarse como en letra muerta o en el papel. Sin No, embargo, y que a existen mí por lo algunas menos, acciones que sirven para eso. qué pena, a mí por lo menos Sí, una vez cuéntame, cuéntame. un chico, un técnico me dijo, es que ustedes son bobitos porque ustedes se ponen a saltar de operador en operador tratando pensar que es mejor. Y eso no es así porque las antenas de nosotros se las alquilamos al operador que usted se está pasando, creo, no sé si era Movistar o Claro, pero uno de ellos me estaba queriendo decir que con lo que ellos trabajaban era lo mismo, que antes ellos le alquilaban como la red al mismo operador. Entonces me dijo, usted no está cambiándose nada porque nosotros somos lo mismo. Antes nosotros le vendemos a ellos el, como el, no sé, no me acuerdo la palabra exacta que me dijo, Digamos pero que hay entonces, unos que tienen como la infraestructura de red, es decir, ujú, tienen los cables, tienen las todo. antenas, las cosas así, lo tienen todo. Y digamos lo que ellos entran a hacer allí eso como, son como a terceros y por medio de contratos, entonces lo que se hacen como, son como Es, concesiones. pero entonces que la calidad del servicio siempre iba a ser la misma porque eran lo mismo. Ajá, sí, en el fondo, al fin y al cabo, porque es una, como una contraprestación, pues tú Sí, ofreces el servicio, pero yo te doy la infraestructura de red. exacto. Más Entonces o yo, menos así, sí. De hecho, también tengo un conocido que pues yo soy de Cúcuta, sí, de Cúcuta mm, Norte de Santander, y yo tengo un conocido que trabaja con telecomunicaciones y él me contaba también, pues a mí me gusta mucho, pues no solamente hablar de la teoría del régimen jurídico del Internet, sino también a veces buscar algunos aspectos que en la teoría están, pero a veces en la realidad y sobre todo el del país son muy diferentes, ¿no? ujú. Entonces, él me contaba, por ejemplo, el tema de las lluvias. Aquí, por ejemplo, en norte de Santander, pues los climas pueden cambiar o variar de un día para otro, ¿no? Pero entonces él me estaba comentando, la empresa de la familia de él, porque es una empresa familiar, se dedica a prestar los servicios de la infraestructura de red para algunos operadores. Y digamos que ellos se encuentran amparados por algunas de estas normativas. Y es que para los operadores se les ha atribuido una serie de deberes, de obligaciones y de cargas para prestar sus servicios en zonas más alejadas del país. Es decir, que no solamente concentren su margen de acción en las grandes ciudades o en las capitales, sino que también vengan, vayan un poquito más allá, ofrezcan los servicios en las zonas más alejadas, en el campo, en la ruralidad, y con base en ello, pues se han visto obligadas, pues ya que hay una regulación también estatal al respecto, ¿sí? La superintendencia está muy también pendiente de estos temas. Y, por ejemplo, él me comentaba que ellos tenían estos servicios y lo que hacían principalmente es hacer como una tercerización de ofrecer el servicio de la telefonía móvil e internet. ¿Qué era lo que hacían? Ellos pues prácticamente tenían la infraestructura de red. Ellos eran como los dueños pues de las antenas, eran los dueños de la, sí, de la infraestructura de red, de los cables,
y ellos en calidad de dueños lo que se encargaban de hacer es el mantenimiento. Sin embargo, el servicio y la administración del mismo estaba a cargo, era de un operador completamente Ah, diferente. Es decir, son el mismo, al fin y al cabo es lo mismo, sí, es pero la misma. existen dos partes que confluían allí. Lo mismo que tú me estás comentando, Mm, ¿no? sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, él también me mencionaba las dificultades que suceden allí. Y es que también por ser zonas rurales, ¿sí? Yo no sabía esto, pues él me lo comentó y ha sido pues una también experiencia de él, ¿sí? No sé si es científicamente comprobado, de que como ese tipo de zonas rurales son tan alejadas y en principio pues digamos no hay tantos cables, no hay tantas antenas o cosas así, digamos las antenas que están allí son muy escasas, esos prácticamente se convierten en polos a tierra de electricidad. Entonces lo que él me comentaba es que Mm, cada vez que existía como lluvias con tormenta eléctrica, significaba que las redes de interconexión allí se averían porque todas las descargas eléctricas caían, por decirlo allí, en las redes de internet. Y yo, pero pues, ¿cómo era posible? Entonces, pues prácticamente como que servían de polo a tierra y como no había nada más a dónde impactar, pues a partir de la misma, del material de las instalaciones y a partir del acceso a las redes, se convierten pues prácticamente en blancos de lo que son ah, los no, pero tiene todo relámpagos, el las sentido. tormentas. Ah, Tiene todo el sentido del mundo, porque eso es lo que pasa acá y acá siempre tienen que venir a sí. cambiar todo porque es en la tormenta que es, y sobre todo cuando hay así eléctrica, sí, total. Y él, por ejemplo, él era el encargado de revisar todos esos temas, también de analizar los costos y gastos de este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, ellos no tenían la posibilidad de atribuirle la responsabilidad a nadie, es decir, ninguna persona tenía la responsabilidad para pagar económicamente, sino que eso se convierte, pues en términos económicos, como en una pérdida, ¿no? Porque pues al fin y al cabo ellos tenían que asumir todos los gastos, tenían que reemplazar los equipos, tenían que reestructurar las redes y tenían aparte al administrador de la red y a las personas pues solicitando la reconexión del servicio. Entonces, pues por ejemplo, allí uno también empieza como a conocer también las necesidades, las fortalezas y las debilidades de ciertos sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él me comentaba que pues allí eso se traduce al fin y al cabo en una pérdida, ¿no? En la medida en que pues les tocaba reparar, pero eran prácticamente de 150 millones de pesos, o sea, no son gastos pocos, o sea, Pequeños. no son pequeños, representan daños estructurales muy, muy fuertes. Y los equipos me comentaban que eran muy delicados. Y aparte, pues las corrientes eléctricas o la cantidad de voltajes, algo así, pues yo no manejo esos temas, yo soy abogado, pero él sí me explicaba mucho ese tema. Sí, porque eso es muy Era que pues técnico. prácticamente es un daño y que la corriente destrozaba todos los equipos, todas las antenas y que al fin y al cabo se suspendía el servicio y se suspendía en unos términos prudenciales, pero que para la empresa de ellos eso se convertía en un gasto. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? En primer lugar, pues aprovechar las épocas en donde no llovía, no existía tormentas eléctricas y nada, y pues dentro de sus estados financieros o de su contabilidad, agarrar un rubro y que ese rubro se convierta como una bolsita, como una caja menor, de modo tal que cuando existiese un siniestro, porque prácticamente que caiga un rayo o que caiga la energía eléctrica, eso es un siniestro, es algo que es completamente ajeno a la empresa. En derecho eso se llama como caso fortuito y fuerza mayor, es un hecho de la Sí. naturaleza, ¿sí? Entonces, destinaban esa pequeña bolsita, ese pequeño rubro para sopesar o pagar todos los gastos generados de los daños estructurales por las corrientes eléctricas. Pero entonces, pues prácticamente esa era una práctica que ellos hacían y que se ha vuelto una costumbre para este tipo de empresas y más o menos así va la cosa, pero pues eso es también interesante ver no solamente la teoría normativa, sino la realidad o lo complejo de los asuntos.
también para las instituciones, tanto públicas como empresas privadas o sujetos de derechos privados, pues también obviamente es un servicio esencial. Pero, por ejemplo, tú lo que mencionas de que si tú has trabajado en entes territoriales como la alcaldía, como la gobernación, pues ellos de alguna u otra forma tienen que también prestar sus servicios, ¿no? Y el Internet es una herramienta completamente esencial. Entonces, pues, ojalá nosotros llegásemos a un estado de derecho o a un estado en que Colombia tuviese más redes de conectividad, ¿no? En que no sean tan limitados los operadores, en que de alguna u otra forma no solamente exista intercomunicación vial, sino intercomunicación de red, ¿sí? Ujú. Porque mira, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá en este espacio es una webconferencia que nos posibilita la UNAT, ¿sí? Tú estás lejos de la zona en la que yo estoy y de alguna otra forma estamos aprendiendo, estamos llevando el conocimiento a lugares más alejados del mundo, De del extremo a extremo país y estamos. del mundo. Ajá, exactamente, ¿sí? Y también eso es una gran apuesta que tiene la universidad porque, pues no sé si tengas conocimiento, pero existen inclusive otras seccionales de la UNAD en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Que Sí. se encargan también de masificar, inclusive a nivel internacional, este tipo de aspectos. Entonces, estamos avanzando, estamos logrando avanzar y pues por lo menos el enfoque pedagógico y la innovación que maneja la universidad, por ejemplo, a mí me pareció extraordinario porque pues, como te digo, estamos ampliando nuestro conocimiento y ni siquiera estamos compartiendo el salón de clase, ¿sí? Ujú. Entonces, esto es súper, súper bien. Vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Estás viendo ya la pantalla, Sí, Camila? señor. Listo. Listo. Las TIC como servicio universal, ¿sí? Digamos que a partir de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, Internet entró a llegar allí en ese gran mundo de las TIC, ¿sí? Y nos dice que pues para comprender esta normativa hay que tener en cuenta que es una obligación para el Estado, para las diferentes instituciones, garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los ciudadanos del mundo, del país, sin importar su ubicación geográfica o condiciones socioeconómicas, que era lo que yo te estaba comentando anteriormente, ¿sí? La apuesta o el ideal es que los pequeños municipios se sumen, ¿sí? Inclusive esto se puede, creo que debe realizarse por medio de los sí, pues de las gobernaciones o del ente territorial de este tipo, para efectos de apoyar, masificar y garantizar todo el contenido normativo que nos habla la ley 2108 de 2001. Esto, pues una de las finalidades principales es ampliar los servicios, ampliar la cobertura, pero que Colombia y las personas que la habitamos, pues nos conectemos y tengamos un servicio en términos de calidad, en términos de idoneidad y de suficiencia, que es lo más importante, ¿no? Ujú. Digamos, para nadie fue un secreto que esta normativa, es decir, que al haberse elevado el Internet como un servicio esencial, ¿sí? Como un servicio de orden público, existiese un avance significativo en el reconocimiento y la garantía del acceso al Internet y las TIC en Colombia. Y es lo que ha impulsado grandes inversiones en términos de qué, en términos de infraestructura digital, en programas de inclusión digital, regulaciones, para proteger pues los derechos de los usuarios. Sin embargo, pues con todo nada y nada es perfecto, pues digamos se han establecido también una serie de ventajas y una serie de desventajas en estos aspectos. ¿Qué podemos decir sobre las ventajas? Las ventajas de que se haya pues estructurado esta normativa es de alguna u otra forma la inclusión digital, pues que tiene que ver con el mayor o la ampliación del acceso de las personas a la información en términos pues también de oportunidades, ¿no? Pues incluir aspectos tales como el comercio electrónico, como los trabajos que necesitan Internet, como la comunicación de las personas, todo esto son una serie de ventajas. Digamos, es un hecho notorio también que el desarrollo económico va muy, muy de la mano con esto, pues el Internet inclusive facilita el emprendimiento y el comercio electrónico y también la innovación.
Camila, pues no sé si tú recuerdas en esas épocas de pandemia principalmente, a mí me gusta mucho citar la pandemia porque precisamente El ejemplo uno más de los claro. sectores económicos que más tuvo desarrollo económico fueron aquellos que se dedicaban al comercio electrónico, Ujú, ¿sí? Y aquellas personas que tenían emprendimientos o que de alguna u otra forma tenían sus pequeñas o medianas o grandes empresas, dejaron de la presencialidad a un lado y se centraron principalmente en algo que conocemos como el comercio electrónico, ¿no? sí. Entonces, mira cómo las diferentes situaciones o adversidades también pueden darnos como un contexto o un ámbito de ejercicio comercial más amplio, ¿sí? El comercio electrónico para en ese entonces se fortaleció, es decir, como ya no teníamos que comprar, no podíamos hacer, no podíamos salir de nuestras casas, Teníamos la eh, necesidad. teníamos primero una necesidad. Las herramientas a veces se encontraban muy limitadas, es decir, tocaba, mejor dicho, que una persona, me recuerdo que había hasta pico y cédula, ¿te acuerdas? Sí. Que si estás con el tal número puedes salir y mercar, o salir y comprar, o salir y hacer todas las vueltas del mundo. Y la Pero gente mira que no que, sabía manejar nada de redes y nada de compras, le tocó aprender a las malas y rápido para poder. y a los emprendedores también, es decir, Sí. empezaron a migrar, ¿sí? Y digamos es lo chévere porque a mí me La gusta rama. mucho tocar la Como se rama había judicial. como se habían demorado, que eso era una cosa que venía ya trabajando, y nunca había pasado y les tocó asumirla en plena pandemia. Ajá. Por ejemplo, no sé si tú trabajas con la rama judicial, si no estoy mal, trabajaste. Trabajé, sí, señor. Trabajaste, sí, Sí. yo recuerdo una intervención que tú me hablaste al respecto. Sin lugar a dudas, pues a pesar de que fue un hecho desafortunado el tema de la pandemia, las muertes, el COVID y todo, Sí, pero sí hubo unos impactos positivos como es. bastante interesantes, ¿no? La ley 2108 de 2021, pues se gestó, digamos, se nació precisamente de la pandemia, nació en las necesidades del COVID-19, ¿no? Y lo que te decía, ya los comercios empezaron a migrar, pues no podían atender locales comerciales. Ah, bueno, pues entonces utilizamos Marketplace de Facebook. Yo no sé si tú has usado Marketplace en Facebook. Sí, para vender de todo. Cuando me he Marketplace, mudado, vendo todo por ahí. uno puede comprar o vender lo que sea. Sí, Yo he vendido cosas que jamás pensaría que se podían vender por sí. allí. He vendido pues principalmente pues no cosas mías, sino cosas de mi papá que a veces le dice, no, pues ¿para qué tengo acá? Vendámoslo. Y yo no sé, es impresionante la posibilidad de que tiene Marketplace porque yo, por ejemplo, no me dedico al comercio. Yo no me dedico a la compra y venta de cosas o a Sí. ofrecer servicios. Nada, nada. Y yo la verdad hacía el mínimo esfuerzo para publicar y yo vendí ahí, eh, ofre- Sin uno vendimos esforzarse, carros, se vendía solo. vendimos unos, exacto, vendimos carros, vendimos unas máquinas, vendimos unas mangueras, unas herramientas, mejor dicho, no podíamos vender la casa Porque porque mejor dicho, la ahí sí necesitaban. eso se vendía solo y a mí me parece impresionante el alcance que tiene Marketplace y Mm, también la posibilidad, me parece muy chévere, o sea, es una plataforma muy ágil, es una plataforma que ha servido mucho en estos temas y a mí me encanta el desarrollo económico y el desarrollo digital, pues precisamente ha posibilitado también los emprendimientos, de que ya no es necesario inclusive tener un local físico, además del gasto que se representa sí. un local físico en términos de arriendo, si se tiene la posibilidad que no sea de uno, es decir, le toca a uno ir y pagar el arriendo del local porque uno no tiene la propiedad. Trabaja para el arriendo. Trabajan para el arriendo y que además hay que pagar los recibos del local, hay que pagar el Mm, mantenimiento del local, hay que pagarle al talento humano que se encarga del local. Entonces, de alguna u otra forma, el comercio electrónico, pues precisamente a partir de un computador, de internet y un clic, una publicación, redes sociales como en Facebook, a través de Marketplace, publicidad por redes sociales como Instagram, TikTok, de Facebook. Pues ya, por ejemplo, tenemos WhatsApp Business. Sí, WhatsApp sí, Business también posibilita a usted comercializar en WhatsApp. Uno en puede eso. añadir el carrito en WhatsApp. Las empresas también han migrado al Internet a utilizar eh, la red para vender y ofrecer los productos.
Yo soy fanático, y te lo digo acá, soy fanático del comercio electrónico, Mm, ¿sí? Las mejores ventajas, los mejores las descuentos, las mejores promociones, rebajas todo. siempre, Que siempre a mí me pasa lo mismo. lo encuentra uno por internet. Sí, a mí me gusta comprar mucha ropa por internet, pues Y trato de sobre todo a la comprar gente ropa que no le gusta, por ejemplo, los tumultos, ir por allá, que eso es o que otras no ventajas. tengamos tiempo, ¿sí me Ajá, entiendes? exacto. O que, digamos, sea muy difícil, digamos, o ir por otra parte, que estás ocupado, y que, por ejemplo, por un clic o por medio de una plataforma, de un internet, de un chat, pues puedas adquirir una serie de servicios. Y eso a mí, por Mm. ejemplo, me ha servido, es de mucha ayuda. Y obviamente para los pequeños, medianos y grandes emprendimientos también, pues son ideales. Tú mencionabas también un caso muy puntual, la rama judicial, ¿sí? Es un hecho notorio que la rama judicial tuvo que migrar, y la justicia digital, porque ahorita estamos en una justicia digital, pues llegó para quedarse, ¿no? O sea, Sí, ya la regla ya y general ahí es la quedaron, antes mejoren, entonces les tocó. la justicia digital llegó para quedarse, ¿sí? Y digamos que ahí también es donde entra nuestro programa de, de la tecnología en gestión jurídica de la información, porque es que prácticamente para eso estaba apuntando el profesional en un futuro, Sí, ¿sí? porque yo por lo Para menos inmersión. veía muchas barreras, por ejemplo, en el tema de tutelas, yo le veía Ajá. muchas barreras a la gente, pues, que no tiene ningún conocimiento en derecho. Mm, Tenía muchas barreras porque le tocaba valerse o de la personería o de cualquier cosa. la Ahorita, pues, como defensoría. está virtual, entonces encuentran el sitio donde le colaboran, donde la hacen, donde todo es más fácil, entonces la gente tiene mucho más acceso Exacto. a realmente hacer valer sus derechos. Ajá. Yo, por ejemplo, cursé en mi último año de la universidad, de mi consultorio jurídico virtual. Entonces, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo un consultorio virtual. Era muy sencillo, esa era, pues, era una sala de reunión como por Teams, los estudiantes, un docente, y lo que hacíamos era compartir y publicar por medio de las redes sociales los servicios gratuitos, y nos llegaba gente, pues no solamente de Cúcuta y del norte de Santander, sino también de otras ciudades del país. Entonces, lograr masificar el impacto de la universidad en ese entonces a otras regiones de la ciudad y del departamento, pues era un boom. ¿Por qué? Porque la virtualidad así lo establecía, ¿sí? Y era muy chévere eso. La rama judicial también tuvo que migrar. Ya ahorita todos los sistemas, todas las jurisdicciones, todas las conciliaciones, todo es prácticamente se maneja virtual. Ustedes, los estudiantes de la UNAD, por ejemplo, ustedes van a salir con unas competencias increíbles, por lo menos en términos de ofimática, porque yo he Sí. visto chicos y estudiantes, tú también, que agarran un computador y hacen magia, hacen infografías, hacen informes, hacen ensayos, y es de resaltar, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, la virtualidad y la justicia digital llegó para quedarse. Desafortunadamente hubo personas que pues se quedaron un poquito atrás, digamos Mm. los litigantes de vieja data, es decir, las personas que a duras, que escribían las cosas a mano, que hacían todo como, como medio por imprimir, eso prácticamente Sí, de profe, manera eso desafortunada es se quedó terrible porque yo lo atrás. vivo con mi papá. Mi papá todavía escribe para hacer los Él es memoriales, para abogado hacer todo. también. Sí, él es abogado y él escribe todo en hojas y después lo transcribe. Yo digo, papá, pero ¿por qué no lo hace una vez? No, es que así me concentro más. A mí me gusta escribir. O sea, él escribe todavía en Sí, el papel y después digita. O sea, hace doble trabajo. Y no, digo, pero ¿por qué de una vez no lo hacen en el No, es que a mí me gusta así. Y no me diga más. O sea, y ellos son, o sea, se quedaron sí, en su manera de sí, trabajar y no lo saca nadie. claro, Y así son la sí, mayoría de todos ellos. Ellos sufrieron, y le digo algo, yo no le tenía mucha fe al estudio virtual. Yo antes de entrar a sí. este programa, yo Tú estaba estás estudiando estudiando derecho, Derecho, ¿verdad? sí señor, y yo estudiaba Ajá, en una universidad presencial, sino que pues tuve un problema de salud, me dio un cáncer y tuve que aplazar. ok, Entonces, ok. cuando pasó lo de la pandemia y eso, pues obviamente la enfermedad, la pandemia, yo tenía unas defensas muy bajas, no podía salir. Mire que esto me benefició a mí, Ajá, porque yo no podía ir a estudiar. Yo tenía un sistema sí, inmunológico que a mí una gripa me botaba. Entonces yo dije, yo no me sí, quiero quedar sin estudiar, o sea, yo no puedo seguir. Y en ese tiempo no había derecho virtual.
Entonces, Hasta que llegó la UNAT. ajá, exacto, no había derecho virtual y pues no había salido el decreto ese para la evaluación esa de los abogados ni nada de eso. Mm, Entonces bueno, mentiras, eso salió en el 2018 cuando yo todavía estaba estudiando, pero pues no se había sí, puesto como en regulación. Entonces yo dije, no, ¿y ahorita yo qué hago? Pues uno enfermo y como no haciendo nada, encerrado en una casa, yo decía, esto me va a enfermar más. O sea, yo me voy a poner más y perdiendo el tiempo y aplacé la carrera y la deuda del ICETEX y yo no sabía qué hacer y yo decía, Dios mío. Entonces yo dije, yo no creo en el estudio virtual. Yo decía, yo con eso no voy a poder, pero yo lo voy a intentar. sí, Y créame que sufrí cuando empecé a estudiar, pero fue por lo novedoso. Lo que tú dices ahorita de que las linfografías, o sea, yo estaba en quinto semestre de derecho y yo no sabía hacer eso. O sea, yo no había sí, hecho no, nada, o sea, hacía de pronto en Prexi las presentaciones, digamos que todo era como más oral, era como más práctico así en la clase, pero digamos que a la hora de lo que usted dice el tema ofimático, de hacer presentaciones, de buscar en ciertos programas que nos han enseñado ahí, ah, yo no. O sea, yo cuando empecé sufría y yo decía, Dios, cuando de herramientas digitales de las TIC y bueno, y todas esas cosas que eran materias que me tocaban al principio, yo gritaba, yo llamaba a mi hijo, hijo, ah, ayúdame porque yo no sé hacer esto. Entonces, no, me sí imagino. son competencias que uno en un pregrado normal de una universidad normal, presencial, usted no las ve. De pronto los más jovencitos y los que ya manejan, de pronto están recién salidos de un Sí. colegio y todo eso, pues las tienen clara, pero uno no. Mm, Entonces, yo sí, eso sí se lo valoro a la UNAD, o sea, total. sí, claro, y mira que, por ejemplo, ya como lo de los litigantes, los abogados de hoy en día, ya pues prácticamente tenemos cambiado el chip, ¿no? Entonces Ujú. ya, ellos ya de vieja data, yo, por ejemplo, antes trabajaba en una firma y el papá de mi ex jefe, pues, pues era litigante y era un señor con mucha sabiduría en términos de derecho. Y pasaba lo mismo que sucedía con tu papá, que escribía hasta con marcadores de colores. Entonces, si está en azul significa esto, si está es Sí. porque esta es mi teoría del caso y así. Pero hoy en día, pues prácticamente, y yo también, por ejemplo, mi ejercicio como docente ha sido tanto en lo presencial como en lo virtual. Y mire que tú me haces caer en razón y es que en uno en los escenarios presenciales a veces uno es muy consentido con los estudiantes, Ujú. ¿sí? En la medida en que a veces el rol docente es mucho más importante que el estudiante, en la medida en que pues el ejercicio autónomo a veces se queda muy corto. Ustedes tienen un modelo pedagógico, la UNAD tiene un modelo pedagógico en donde ustedes son los protagonistas, ustedes son los actores relevantes y al fin y al cabo el aprendizaje también depende de ustedes. Nosotros los docentes somos una ayuda, somos un apoyo, obviamente aspectos pues muy disciplinares y obviamente nosotros vamos a ayudarles y a cooperarles en todo lo posible, pero ustedes prácticamente desarrollan las actividades de manera autónoma con unos apoyos, con unas orientaciones, pero ustedes salen pues, unas competencias muy fuertes. Yo tuve algunos estudiantes también en la presencialidad, que también he dado clases en la presencialidad, y por ejemplo las competencias de escritura por internet, por computador, todo era como a mano, o sea, ellos también están como un anacronismo Sí. porque uno no les ponía un trabajo porque mejor dicho, les decían trabajo escrito, ensayo, eso sudaban y pero yo me pongo a pensar, venga, pero es que el sistema ahorita está pensando de una manera diferente. El campo laboral está exigiendo unas cosas que uno como estudiante y como persona y como ser humano en un mundo, en un país como Colombia no puedes conocer. Mercado laboral que te exige, por ejemplo, mínimo es saber Word, Excel. A veces Ujú. uno como abogado no maneja Excel, pero yo he aprendido que todos los caminos, todas las carreras llevan a Excel. Llevan Excel, ¿no? Así que no diga, no, estoy Por derecho ejemplo, porque allá no, ja, que no. nada, 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 pero mira que eso ha posibilitado muchas cosas y el Internet lo ha posibilitado. Camila, yo te voy a hacer una pequeña invitación, pues digamos que no sé si tú alcanzaste a entrar el viernes pasado a la inducción y la reinducción de estudiantes, no sé si tú No, qué participaste pesada, allí, no pude, ¿no? que estaba No, afuera, bueno, estaba viajando. esto, digamos que a partir de lo que estamos adelantando en el programa, la doctora Lenny Viviana, que es la líder del programa. Ahorita estamos trabajando mucho con temas de la autoevaluación, del fortalecimiento del programa.
Y la verdad también había una iniciativa que me llamaba mucho la atención y es a veces sacar como algunas experiencias vivenciales de nuestros estudiantes, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, que tú me mencionas, para mí es muy significativo. Y la verdad sí me gustaría, obviamente, si tú lo quieres y Sí, está dentro de claro, sus porque le sirve a los posibilidades, demás. Ujú. compartir un poquito de tu experiencia dentro de la UNAD, dentro del programa y que eso sirva de una referencia también para otras personas que son muy curiosas con la tecnología. Porque nosotros como programa estamos creciendo, somos un programa, por decirlo así, entre comillas, pequeño. Sí, el Claro. programa más pequeño de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas es la tecnología, pero es que la No, tecnología se y tiene eso que es muy convertir y eso es muy importante, en el profe. puente o el inicio de la carrera para luego entrar al programa de Derecho, Ujú. al programa de Ciencia Política, a los posgrados, ¿no? Entonces, yo no sé, pues, si estás en la posibilidad de hacerlo, Sí, ¿sí? claro. Pues, no sé si a ti te gustaría, pues, hacer como una especie, podemos tratar de hacer como un videíto o como un podcast o algo así que podamos tratar de articular. Yo pues me pongo en apoyo allí, yo voy a hablar con la líder del programa digamos podemos hacer una estrategia comunicativa, un videíto, Listo. en podcast, un audio, en donde tú cuentes tu experiencia y de alguna otra forma esto sea materializado en la manera en que nosotros estamos también aportando a los estudiantes del país. No sé Sí. qué consideras al respecto. Sí, no, me parece porque por lo menos cuando yo fui a ingresar, yo no tuve personas que me dijeran, que me dieran buenos comentarios o que me apoyaran a estimularme a estudiar. Al contrario, yo recibí de todo que me decían amigas que van, no, yo con eso no pude, eso es súper difícil, eso le toca a uno solo, eso. Entonces, claro, yo entré con mucho miedo. Un miedo Sí, terrible. Yo dije: "No, ¿yo qué voy a poder con eso? Yo para organizarme con los horarios, yo soy un problema. Yo ajá, sé manejar exactamente el computador, el Word, y siempre he sido muy de oficina, pero lo básico, el Office y ya. Yo no sé hacer presentaciones, yo no sé hacer video". A mí el pánico que me daba ponerme a una cámara a hacer un video para una presentación era terrible. sí, Y era una inseguridad terrible, primero, pues, porque tenía mi proceso físico de mi enfermedad, que no era fácil. Segundo, porque, pues, mm, hablar como estoy hablando ahorita, no, eso yo no lo hacía. Es más, yo me entraba a ah, las clases y yo me quedaba súper callada, o sea, si me preguntaban, hablaba porque me preguntaban. ajá. Entonces, sí fue un proceso y no tuve nadie que me dijera: "No, mira, eso es más sencillo", eso, o sea, me di mala vida, digamos que los 2, 3 primeros meses del primer semestre, porque yo era terror, o sea, yo pensaba que eso, que llegar a ese era demasiado difícil. Entonces, digamos que si esa experiencia le va a servir a otra persona para que llegue más relajada y para que llegue con más confianza, pues sí, claro, que a mí me faltó. Claro que sí. Camila, entonces voy a contar ahí contigo. Voy a gestionar pues con la doctora Leni a ver qué estrategia nos inventamos, porque precisamente eso es lo que queremos. En primer lugar, enamorar a nuestros estudiantes de nuevo con el programa, ser un poquito más cercanos, porque pues si bien la virtualidad es un medio muy frío, la universidad y su modelo pedagógico siempre insta o invita a tener como un lenguaje un poquito más ameno, más directo, más cercano. Y eso precisamente es una de las facultades que a mí me gusta tener porque yo con mis estudiantes, con los que eran mis estudiantes en la presencialidad, era muy cercano. Y también quiero transmitir ese mensaje con mis estudiantes de la tecnología. Entonces, pues estaría muy agradecido que pudiera contar con tu participación. Yo te tendré súper en cuenta y pues digamos que allí nos podemos apoyar y de alguna u otra forma pues valoro mucho también tu disposición para este tipo de aspectos, ya que pues es necesario también el apoyo de nuestros estudiantes, sí, de nuestros, prácticamente nosotros, ustedes son el motor de la tecnología y a No, veces también necesitamos de algunos aspectos. yo quería estar mucho en esa, a mí me llegó la invitación, pero pues no pude Sí, porque estaba trabajando. sí, igual por ahí también creo que la doctora, no sé si luego les comparta la grabación, pero Sí, ahí también se hablaron de unos temas muy chéveres, entonces pues voy a tenerte ahí súper en cuenta. Luego estaremos hablando vía correo o vía chat Teams y podemos coordinar una pequeña sesión y pues podemos dialogar ese aspecto, ¿no? Tú no sí, te porque preocupes, a mí ya me queda un digamos, semestre.
Sí, ya Sí, prácticamente vas a ser luego egresada, pero entonces ya sí. prácticamente tú tienes ya toda una experiencia significativa dentro del programa y yo creería que ese testimonio puede ser muy valioso, sobre todo para aquellos que están iniciando o para aquellos que tienen como la curiosidad y aún no han entrado al programa, No, el ¿sí? programa es muy bonito, yo no tenía confianza, pero sí estoy contenta. Me alegra mucho eso, Camila. Entonces, te estaré luego informando, ¿sí? Exacto. Habíamos quedado también en el desarrollo económico. Sí, También, pues, la virtualidad, todo lo que ha sido el Internet, ha sido un aspecto que ha tenido un efecto también en la participación ciudadana en la medida en que ha fortalecido las democracias entre los gobiernos y los ciudadanos. Esto a través de las vías jurídicas y no las vías de hecho. Las vías de hecho, ¿qué son? Las manifestaciones, las agresiones, los insultos, eso son las vías de hecho. Las vías jurídicas de participación ciudadana es, por ejemplo, las denuncias públicas, los derechos de petición, los incumplimientos, todas son las vías para efectos de que se articulen también en las diferentes instituciones estatales para cumplir las garantías y fines del Estado. Como no todo es color de rosa, pues también han existido una serie de desventajas sobre la sostenibilidad de tener el Internet como como un servicio de este tipo. Y el principal desventaja son los costos, ya que pues en esos prácticamente costos puede ir la plática que se perdió. por ejemplo, lo que sucedió con la mermelada y lo que sucedió con el gobierno de las TIC, el Ajá, famoso Abudine, que de exacto, qué alguna u mal. otra forma es un hecho que debe ser o judicializado de la manera más pronta posible, porque pues prácticamente todo lo que hemos estado hablando tiene mucha relación con eso, porque pues prácticamente esa política iba encaminada precisamente a garantizar la conectividad y el acceso de educación a niños, niñas y adolescentes, y hoy por hoy creo que ha quedado más que imputable este tipo de hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese dinero que se perdió, ese dinero que fue mal administrado, ese dinero que lastimosamente terminó en otras arcas, pues es doloroso, ¿no? Porque principalmente es un dinero que deviene del erario público, es decir, que devienen nuestros impuestos, que devienen de nuestros aportes. Entonces, No, y mira más que que eso precis que le afectó a la gente más vulnerable, porque iba claro, dirigido precisamente a las comunidades que claro, más lo necesitaban. Eso es lo porque, que y es realmente que indigna. que precisamente es porque esta política se gestó con base en esta normativa, porque es que esta normativa, pues, la legislación salió en el periodo de COVID, pero a partir de eso se instaron políticas públicas que estaban en periodo de Duque, y principalmente eso fue un gran efecto negativo de la administración del expresidente Duque. Sí, lastimosamente es algo que ha quedado impune, no sé en qué estará ese tema, pero pues por ejemplo hoy por hoy No, podemos nada, decir que la no plática han, se perdió y ella está bien. sí, ya creo que ya está salido del país muy Mm, seguramente, y complejo todo este asunto y lastimoso y doloroso, ¿sí? Porque pues precisamente esto, garantizar que el servicio del Internet sea universal, pues no es nada fácil, ¿no? mm. También pues existen desventajas en términos de regulación, toda vez que pues si bien existen normativas, decretos, resoluciones, a veces en la realidad es muy difícil establecer o materializar todas estas medidas porque pues a veces es complicado garantizar la calidad y la equidad en estos servicios digitales, ¿no? Tú lo decías, pues aquí por ejemplo hay internet, pero que en términos de calidad llegue, pues no es que sea muy válida Mm, esa afirmación. Entonces, digamos, han existido desventajas o factores negativos en estos aspectos, ¿no? Hoy por hoy podemos decir que pues todo el tema de las TICs han sido regulados por varias normativas que abarcan diferentes aspectos, desde su uso hasta su desarrollo, su manera de implementación, y tiene pues unas leyes principales, seguido de algunos decretos, unas resoluciones que regulan ciertos aspectos tales como la protección de datos, la contratación pública, la economía digital, el acceso al Internet y la prestación de servicios en TIC. Un abanico de las muchas normativas son estas,
¿sí? La ley 1341 de 2009, que regula el tema de las telecomunicaciones, ¿sí? Que regula aspectos tales como las concesiones, espectros electromagnéticos, operadores que se encargan de ofrecer los servicios de Internet. La ley 1978 de 2019, que modernizó el sector de las TIC en términos pues, de conectividad, de Internet y de economía digital a partir pues, del gobierno de las políticas que dirigen del mismo. La ley 1581 de 2012, que es la ley estatutaria pues, de protección de datos personales, en donde pues, se habla de cómo deben ser tratados los mismos, cómo deben ser consentidos y cómo de alguna u otra forma se debe garantizar por las obligaciones e intereses constitucionales de este tipo de derecho fundamental, porque digamos que nosotros creo que nosotros destinamos, no sé si una web o un CIPAS de todo lo que ha sido protección de datos personales, pero pues Creo que prácticamente fue una dentro de web. nuestro curso fue una web. Dentro de Sí, señor. nuestro curso hablamos ya súper bien de estos temas porque es muy interesante tenerlos en cuenta. Ley 1753 de 2015, que es una política para el uso de las TICs en la educación, para aplicar el uso educativo de las TICs, de la inclusión digital. El caso, por ejemplo, de mi amigo que hace parte del magisterio en zonas rurales, pues fue precisamente pues a partir de la curiosidad que me generaran este tipo de cosas normativas, como te decía. A veces las normatividades pueden ser muy interesantes, muy chéveres de leer, pero pues en la práctica a veces son Muy un poquito bonitas. difíciles. Sí, son Sí, bonitas, son bien establecidas, por ahí dicen que el papel aguanta todo, ¿no? todo. Pero también a veces es interesante hacer un análisis o una pequeña indagación práctica de lo que ha sido el ejercicio de manera presencial o Sí, de los relatos de las personas directas o en el principalmente interesadas contexto, que han sí. estado de la mano con eso. Sí, que vengan del contexto, como lo dices, que vengan de la realidad, ¿sí? Ley 527 del 1999, Ley del Comercio Electrónico, ¿sí? Digamos que esto también fue una iniciativa que también devino de lo que ha sido el derecho internacional privado, toda vez que pues Colombia cogió esta normativa a partir de algunos organismos internacionales, ¿sí? Principalmente que devenían de la ONU, pues para garantizar que todos los países en el mundo empezaran a regular los temas de comercio electrónico, que se regularon aspectos allí, firmas electrónicas, contratos electrónicos, comercio electrónico en términos generales, bajo una serie de principios que a grandes rasgos lo que quieren es que, así como existen garantías en la presencialidad, es decir, en el comercio común y corriente, también deben ser aplicables garantías en los comercios electrónicos. Y por eso, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales a mí me gusta mucho el tema del consumo, de la protección al consumidor, que es uno de los cursos que estoy orientando dentro de la tecnología, porque es que precisamente el comercio electrónico hace también referencia a unos de estos ejes temáticos y digamos que a pesar de que es electrónico, es decir, a través de que uno puede hacer compras en líneas, esto no quita su nivel de importancia y no significa que no existan garantías ni derechos, no. El mensaje de la ley 527 es decir, sí se aplican los mismos derechos como si estuviesen en términos presenciales, bajo el tratamiento diferencial de algunos aspectos de términos, pero pues sí existen derechos, sí existen garantías y sí existen derechos de los consumidores en este tipo Sí, de porque la ámbitos. gente suele, Y suele no comprar así porque le da miedo de que no tenga los mismos derechos que comprar de manera presencial. exacto, sí, inclusive en materia Mi mamá es una que internacional, dice, yo no compro nada así porque eso no le salen a uno con nada. ajá, inclusive en materia internacional también se han regulado todos estos temas. Sí hay normativas internacionales, convenios internacionales que también ha ratificado Colombia, porque en materia de derecho internacional esto del comercio electrónico es como un poquito más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Sí. países tienen algo que se llama soberanía. Y la soberanía significa, en Colombia yo aplico es mi soberanía y estas son las leyes que le aplican a Colombia. En Ay, Ecuador profe, me lo aplican su colocas un soberanía, momentico otra vez en la imagen, que es que estoy ¿verdad? copiando algo. Me coloca la La imagen otra vez, diapositiva. sí, por Ya, ya, favor. ya. Acá, Sí, por ¿sí? gracias. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, en términos de comercio electrónico es un poquito más difícil porque en los ámbitos internacionales pueden existir unos conflictos entre los países, ¿sí? En la medida en que esto revisan algunos aspectos de qué normativa aplicar, qué lenguaje aplicar, porque, por ejemplo, yo soy fanático de hacer compras en Shopee. No sé si tú has hecho compras en Shopee
o también hay otras plataformas como Eh, AliExpress, ¿no? sí, yo sí. Entonces, entonces, por ejemplo, lo que nos han dicho las normativas es que existen garantías, existen derechos, y por ejemplo, en el marco de lo que ha sido la ley 1480 de 2011, que es la ley que regula el Estatuto del Consumidor en Colombia, pues se han establecido una serie de garantías también en el marco del derecho del comercio electrónico, ¿sí? Que los consumidores tengan acceso a una información efectiva a las garantías de los productos, a que no sean dañados o amenacen la seguridad o integridad. En términos de información, que el precio sea el acorde, que lo que tú vas a comprar tenga las medidas especiales, es decir, imagínate que ha sucedido o que se ha criticado mucho, ¿no? Vas a comprar, por ejemplo, piensas en un closet y resulta y pasa que ves la foto del closet y pues tú compras pensando en las dimensiones reales de un closet, pero está a un precio como muy irrisorio, ¿no? Entonces, por eso, porque está tan barato. Y al fin y al Mm. cabo te llegan como una miniatura, como algo así. A mí me pasó Entonces, con este computador. El monitor decía unas sí, características de un tamaño y me llegó uno más pequeño. sí. Y por Ah, eso tú me tuve estás lo de la contando con demanda. éxito. Sí. Y eso ¿Qué que te lo pude, pasó? por lo menos lo pude recuperar porque me dejaron sin computador 6 meses. Y ¿Cuánto? casi me tiro el semestre. 6 meses me ¿En serio? dejaron, sí, porque eso, como el que tenían el contratista, bueno, el proveedor de ellos, nos recogió el computador y después salieron diciendo que ellos no lo tenían, que lo teníamos nosotros. Menos mal que yo tenía el recibo ¿De entrega? de entrega. Y fuera eso, yo tomé un video cuando se lo fui a entregar. Yo hice un video donde el mensajero entró hasta mi comedor y lo recibió y se lo entregué. Claro. Entonces ahí, Porque tú y lo yo tengo compraste por internet, ¿sí? por internet. Por éxito. Sí, por éxito. Y yo tengo una aplicación que uso en el trabajo donde sale la fecha, el día, todo de las fotos y de los videos que realizo, porque pues así me lo Ajá. requiere el trabajo. Entonces, ese video estaba con la hora, con la fecha, con todo el día sumado al recibo. Fuera de eso, cuando puse la queja, porque yo puse fue una conciliación en la superintendencia, entonces Sí. nos llamaron a conciliar. La única prueba que no tenía era la de el sello de ellos, o sea, donde ellos ya recibían, o sea, yo tenía que lo había entregado, pero no tenía el sello de la empresa cuando lo recibió allá para el arreglo, o sea, cuando llegó a Bucaramanga, porque era una empresa en Bucaramanga. Claro. Entonces, el abogado de ellos fue muy inteligente y en la audiencia dijo, no, es que aquí está la muestra de que ellos sí recibieron el equipo. O sea, ellos decían que habían llegado acá y que está la muestra y me mandó el recibo que yo no tenía, que era donde ellos lo habían recibido allá en Ah, Bucaramanga con el sello de la sí. empresa. Pues yo en plena conciliación le dije a la abogada, le dije, doctora, pero es que mire que el recibo que él está anexando está diciendo muy claramente que fue compu Que no sé llegó. qué, que lo llegó y lo recibió. O sea, que él más que nadie me está dando la razón a mí. Entonces Claro. no hubo conciliación, entonces ella me dijo, no, demande, porque pues ellos no quiso, o sea, No ni van a siquiera resolver. él mismo viendo que fue un error de ellos, me quiso Y tú conciliar. demandaste a la empresa y tú demandaste a éxito, ¿sí? Sí, por la superintendencia. Ellos llamaron, después de que yo radiqué la demanda, como a los 3 días me llamaron. Es que eso como que también es Ajá. toda una vaina ahí. Precisamente sí llamaron a conciliar y como a decirle, porque fue mi mamá la que compró, eso salió a nombre de mi mamá, entonces llamaron a mi mamá y pues ella hizo la cosa antes de que yo llegara, entonces la enredaron. Entonces hizo un acuerdo, pero digamos que salimos ganando porque solo nos cobraron, el computador valía 4 millones de pesos y Ah. solo le cobraron 2 millones y habíamos abonado 1 millón, o sea que solo tuvo que dar 1 millón. O sea que un ¿Cómo computador de así? Lo 4 millones. compraron como a cuotas. Sí, es que el computador lo compramos con la tarjeta de éxito. Yo di un abono de 1 millón de pesos y diferé el resto para cuotas, En para la tarjeta. pagarlo en la tarjeta, exacto. Entonces apenas me dijeron que ya venía, yo de adelantada mandé de una vez el millón. El computador llegó dañado, o sea, se prendió ese día y al otro día no sirvió. Tenía un problema en el disco duro que yo llamé a mi amigo ingeniero y me dijo, no, eso es un disco de segunda. Lo que pasa es que esa empresa tiene ese problema. Me dijo, ese proveedor de éxito es malísimo porque la alcaldía también le compró computadores y cuando fuimos a ver, el equipo era de segunda. Son discos duros, no sé qué. Bueno, él me explicó ahí como técnicamente. El Sí. caso era Uy, que, qué complejo. exacto. Entonces yo dije, no, yo no los recibo y llamé, le dije, qué pena, yo les entrego su equipo y me dan el favor y vienen, se los entrego.
Entonces yo no Y quería ahí empezó recibir, todo. sí, yo no quería recibir el equipo porque yo dije, Y, no, pues es un al fin y equipo al cabo nuevo y te ya malo. devolvieron el dinero ni te compensaron con otro equipo, ¿sí? Entonces sí, me trajeron el equipo, llegó el equipo, ahí sí llegó la pantalla que era, ahí sí llegó porque eso también lo hice en la conciliación, yo le especifiqué y le mandé cómo lo compré y cómo decían el éxito y el Claro, o sea, qué resolución, que eso se llama, que ¿cómo es, es? Sí, ¿qué pulgadas? ¿Cuántas ajá, pulgadas? Y eso es exacto, algo sí, comprobable, eso es muy fácil. exacto. Él decía que era de 21, 22, algo así, y me mandaron uno de 14, una cosa chiquitica, o sea, parecía la pantalla de un Mini portátil, portátil. sí, sí. Y es un computador de escritorio. Imagínate con esa pantalla bien chiquita, y yo, No, entonces qué yo dije, complejo. fuera de que llega malo, llega con el monitor pequeño y pues publicidad engañosa, el equipo malo, bueno. Entonces Sí, cuando llamaron, entonces garantías, sí, obligación sí. de Entonces cuando me información, llamaron, sí. entonces ahí sí me mandaron el equipo con el monitor que era, me mandaron, o sea, le mejoraron los accesorios porque pues eran como de mala calidad los otros, el mouse, todo Sí. era muy barato, pues al precio que lo estábamos comprando, pues No, era un pues yo me computador de imagino 4 4 millones, por lo millones por un menos equipo de esos. por lo menos un teclado decente, un mouse Como, decente. como los HP, esos grandes que son Sí, todos en uno y que exacto. son No, muy y me buenos. pesó no haberlo comprado directamente de una, o sea, es que fui boba. Bueno, eso le pasa a uno, iba No, aprendiendo. pues no porque digamos es una estrategia engañosa que hacen las entidades, ¿no? Sí, sí. Y Éxito también, pues te pregunté por si demandaste también a Éxito, porque ahí ellos entran en relación de la relación de consumo también en solidaridad. Mm. Entonces, demandan unos o el otro, ambos te tienen que responder o el uno o el otro, pero digamos No, por solidaridad ellos están eso se obligados. echaban el agua sucia entre la tarjeta decía que es que no era culpa de ellos, que era culpa de ellos, y entonces que le tenía que pagar, y yo le decía, no, yo no tengo que pagar algo que yo no tengo. A mí no me ha llegado, Claro. llevo 6 meses sin un equipo y ¿por qué les tengo que? Porque yo les dejé de pagar automáticamente la tarjeta. O sea, yo no volví a pagar, yo mandé el millón y no les volví a pagar. Entonces me reportaron y empezaron a amenazarme. Yo haga lo que quiera porque yo no tengo el equipo. Si yo no tengo el equipo, ¿usted cómo me va a cobrar un equipo que a mí no me llegó? Entonces ahí Bueno, empezamos lo chévere y fue lo que te recuperé. defendiste y que de alguna Sí, otra forma saliste ahí, adelante con eso. ahí aprendí. Ahí voy, Ah, lástima que ahí no voy a estuviese en el pasitos. curso de protección al consumidor. Sí, sí, me faltó. Y es muy necesario acá, porque acá hay una liga del consumidor, pero uy, eso es horrible. No sirve para nada, la gente aquí sufre mucho. Yo a veces así le ayudo cuando en lo que medianamente puedo en mis conocimientos, pero aquí sí hay Ah, mucho problema por eso y hacen lo que quieren con la gente porque pues como no conocen, como no se saben sí, defender. no, y lo otro que es que, por ejemplo, el Y los Estatuto del abogados a Consumidor eso no. está hecho para ser garantista. Y los abogados, a eso usted sabe que esos procesos de los abogados, eso no es carne para ellos, entonces eso no les gusta, por lo menos aquí no, aquí por lo menos eso no les llama la atención, entonces a eso le sacan Mm, mucho el cuerpo. Entonces la sí, pobre gente queda ahí volando en el aire. claro, porque a veces para ellos no representa mucha utilidad Exacto, y si meterse un en esos temas. proceso, y si les requiere tiempo, entonces no les Sí, gusta. y además de que las multas a veces pues no se indemnizan tanto a los consumidores, sino que No, las multas van dirigidas es al pago de la superintendencia, por ejemplo. yo por lo menos Sí, yo me sentí muy mal en esa conciliación de la superintendencia porque yo sentí digamos, la complicidad que tenía la superintendencia con el comercio, o sea, era, ah, era, era maluco, o sea, uno se da cuenta, uno pues no necesita ser abogado para darse cuenta. Pues imagine sí, con semejantes pruebas y la, caso. y la conciliadora como que ya lo último, Ah, ya lo que digo, no, no concilien, no concilien, pues que no había nada no, y el tipo, y ellos, o sea, casualmente ellos ahí sí llaman a conciliar, o sea, fue muy raro todo. Entonces yo sí, es siento que que, ellos, es- que los abogados siempre, empiezan a revisar todo ese tema y ya saben que, por ejemplo, tu caso estaba para demanda que a favor. mm, Entonces, ellos siempre tienen a depender, a veces en términos de consumo, la regla general es que ellos tienen que, por el caso que tal como lo planteas, es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire lo que te decía, en términos de no, y me comercio hicieron un electrónico, daño terrible porque le cancelaron la tarjeta a mi mamá y fuera de eso la reportan. la reportan. O sea, fuera de salgo perdiendo. Sí, recuperé los 2 millones del computador, pero entonces le hizo un reporte y le dejaron ahí y le cancelaron la tarjeta. Mm, sí, sí, sí.
Sí, es que como hay tantos actos jurídicos allí, pues primero está la relación de consumo, pero también está la relación del contrato de mutuo con la tarjeta de éxito. Entonces, confluyen ahí varias cosas y es un caso siempre interesante, Mm, ¿sí? Porque, digamos, se escudan, tienen muchas formas de escudarse, lastimosamente. Sobre todo esas tarjetas tuyas de éxito, tenerle sí, cuidado a esas tarjetas sí. porque No, no, ya menos prácticamente... mal no está. Pero entonces, a veces el derecho al consumo sirve inclusive para esos términos de control Claro. de creadores, de consumidores financieros, que es bastante interesante. Entonces, con eso, pues dejamos en cierre lo que pueden ser también los derechos de protección al consumidor en términos de comercio electrónico a partir del Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011, ¿sí? También, pues digamos, dentro de esta web, digamos, uno de los aspectos, vamos a revisar grandes rasgos, porque ya lo miramos así, es algunos aspectos interesantes que tiene, digamos, esta ley, ¿no? Digamos que a partir de la ley 2108-2021, pues entró a modificar la ley 1341-2009, que es la que regula los servicios públicos, ¿no? Entonces, lo que hizo esta normativa fue incorporarse dentro de esta ley 1341 y decir que el Internet también entraba allí. Y digamos, todo esto lo tienen que hacer bajo el tema de la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente. Esto, al fin y al cabo, se traduce o se materializa en una serie de obligaciones para los operadores de Internet, toda vez que pues lo que se pretende es que todos los habitantes del territorio nacional y en especial la población que por su razón o condición social o se encuentra en condición de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas se garantice eso. Es decir, no solamente es decir que el servicio de Internet es público, sino que también se priorice en ese mismo orden de ideas a las personas que están en algunas zonas más rurales, en las zonas más apartadas o inclusive en zonas de situación de vulnerabilidad. Y esto era lo que yo quería hablarte contigo, Camila, cuando iniciábamos el tema. Hay que también tener un aspecto crítico de las normativas, porque como te decía, a veces el papel aguanta todo. Y por ejemplo, esta norma es muy bonita en la medida en que pues prácticamente está garantizando un fin completamente legítimo, solidario, garantista, que prevé y reconoce la necesidad de conectar a Colombia en todo el país, que existen territorios vulnerables, que existe gente que no se encuentra comunicada vía Internet. Entonces, el objeto principal de esta normativa es de alguna u otra forma mitigar esa problemática, ¿no? Disminuir esos factores negativos, ¿sí? Señor. Y pues digamos que a partir del sector de las TIC se propenda siempre por el servicio universal, independientemente de la zona, independientemente de las personas que estén allí, que del origen étnico, del origen racial, es universal, para todos aplica, ¿sí? También se agregó unos aspectos allí para la masificación del uso de las TIC y cerrar esa brecha digital. Lo que decíamos anteriormente, buscar la interconexión, buscar que el servicio se maneje de manera con calidad, eficiente, oportuno y que de alguna u otra forma también sirva para apoyar otros sectores, ¿sí? Que todo esto pues sea a partir de una promoción de las TICs, de una apropiación, de una capacitación y de un uso productivo. Toda vez que hoy por hoy podemos decir que no solamente basta con garantizar el Internet, sino también es necesario además una sensibilización, una capacitación, y eso obviamente puede incluir diferentes sectores, niños, niñas y adolescentes, el doctor de la educación pública, educación básica, educación primaria, técnicas, tecnología, y que de alguna u otra forma se garantice también los aspectos positivos o relevantes dentro de estas iniciativas, ¿sí? Y que se haga de prioritarios en las regiones más, pues, más apartadas, ¿no? Brindando siempre un servicio de calidad y de última generación, ¿sí? Esto era lo que yo te mencionaba al Sí, hablábamos principio. Mira, de los operadores. exacto, mira, Ujú. los proveedores de redes y servicios de comunicaciones
no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial y garantizarán la continua provisión del servicio. A partir de estos imperativos normativos, inclusive se pueden radicar quejas ante la superintendencia y de alguna u otra forma manifestar que no se están cumpliendo con esas prerrogativas que la norma establece, ¿sí? Porque la norma es demasiado clara que no pueden suspenderse, no pueden limitarse, así sea en mantenimiento, en adecuación, sí, se tiene que brindar el acceso más efectivo, ¿sí? Y esto, pues lo hacen de conformidad con la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y pues digamos que tienen también una serie de deberes y obligaciones ante los usuarios y servicios del Internet, ¿sí? Todo esto se maneja de manera muy interesante y es también a modo de sensibilizar a los estudiantes, en este caso a ti, que estás presente, las personas luego que se van a conectar para revisar esta webconferencia, pues resulta de vital importancia conocer estos aspectos normativos porque pues a partir de allí se pueden acudir a acciones como quejas, derechos de petición, denuncias, demandas y en general todo lo que pueda llegar a servir como para prestar un servicio público de Internet en los términos normativos en que fue creada esta normativa, ¿sí? Que en realidad este contenido de acá, que sea público, esencial y universal, se cumpla de manera ideal, ¿sí? En temas también agregan unos aspectos allí que, por ejemplo, en casos de emergencia, convenciones o Calamidad. calamidad, ¿sí? Se inste también a utilizar este tipo de herramientas, ya sea pues por mensajes de telefonía, por mensajes, por URLs. Y aquí entra un papel muy importante el Ministerio de las TIC, ¿sí? Porque pues prácticamente es el ministerio encargado de relevarse las políticas de todo el tema de las telecomunicaciones, en donde obviamente se encuentra Internet. También hay otros aspectos ahí como importantes para incentivar el acceso a las TIC y todo lo que es la infraestructura tecnológica. Digamos, hay unos temas ahí bastante interesantes para apoyar también estas iniciativas, cerrar las brechas en las telecomunicaciones y pues digamos es un ideal que le ha apostado, le debe apostar por ejemplo el gobierno en ese sentido. Yo por eso pues traigo a colación el tema de qué es el Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC es la entidad encargada a partir de la ley 1341 que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones y de sus beneficiarios. Precisamente los objetivos misionales de este despacho son procurar que se cumplan el acceso efectivo en términos de conectividad, de servicios, en términos de Internet, de telecomunicaciones, y que se cierren lo que hablábamos en las brechas digitales, ¿no? Aquí también dentro de la página del MINTIC se pueden encontrar bastante información, temas como los instrumentos de la gestión de la información, que uno puede revisar ciertos aspectos, inclusive cuáles son las normatividades, ¿sí? Puedo en esta oportunidad citar que existe un decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo ideal es que cuando tengan la posibilidad, tanto tú como tus compañeros del curso, echen una miradita a este tipo de recursos que ofrece el ministerio, pues allí se puede encontrar información de interés que es pública y que puede servir como para llenarnos algunos vacíos, ¿no? Voy ahorita a colocar algunas iniciativas que ha tenido este ministerio, ¿sí? Dentro de sus últimos meses, pues para efectos también de visualizar los diferentes planes, iniciativas o políticas que tiene este ministerio, pues tal como lo pudimos evidenciar con anterioridad, tiene un objetivo misional que pues prácticamente va encaminado a la ley de Internet. Camila, perdón, ¿estás escuchando el video? Sí, señor.
Gracias, gracias, gracias. En este momento estamos en el Ministerio de las TIC. Estamos representando a nuestro pueblo porque nos interesa mucho la conectividad. Nosotros estamos impulsando un proyecto que es la piedra angular del desarrollo de la conectividad del Ministerio, que se llama Comunidades de Conectividad. Hoy tenemos más de 1000 comunidades, tenemos 13.000 inscritas, vamos a llegar, como van las cosas, a 40 o 50.000. El gobierno les va a dar un fomento, a algunos les va a dar crédito con tasa compensada, pero sobre todo los va a capacitar y formar para que ellos presten su propio servicio de Internet. Capacitación, esto es lo que ellos tienen que hacer, sensibilizar. Viajamos desde el pueblo con las otras personas de las juntas y veo la importancia de estar aquí porque nosotros, los que vivimos en las áreas rurales, sufrimos mucho por la conectividad. Mis hijos estudian desde casa y a veces se nos complica un poco porque no tenemos muy buena conectividad. Soy docente y me gustaría que mis niños indígenas también estén actualizados en la innovación. También muchas comunidades que lo requieren en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. En mi comunidad, los niños, más que todos los de la escuela, no poseen internet como tal. Quisiera yo aportar un granito de arena para que los niños puedan tener internet. En nuestro municipio tenemos la dispensa agrícola más importante de la región Caribe, que es la zona del Perijá, en el corregimiento de Poponte, y las cantidades de veredas, que el día de hoy no cuentan con gran conectividad. A través de este proyecto y esta gran iniciativa que impulsa el gobierno del cambio, todo este territorio quedará conectado y cerraremos nuevamente esas brechas de conectividad y tendremos conexión en todo el territorio nacional. Quiero que mi comunidad haga parte de este gran proyecto como es Internet Rural, porque allá en mi comunidad los niños todavía no conocen ni tienen acceso al Internet. Agradezco al Ministerio TIC y a nuestro presidente Gustavo Petro por la oportunidad que nos está brindando de que hoy podamos ser comunidad TIC. Tenemos que intentar otras propuestas, otras salidas, y una de ellas es comunidades de Internet o comunidades comunitarias. Entonces les pregunto, ¿quieren ustedes convertirse en comunidades de conectividad? Levanten la mano las personas o los líderes, las comunidades aquí presentes que se quieran convertir en comunidades de conectividad. Lo chévere y lo interesante de todas esas iniciativas es que precisamente lo que se busca es no solamente incorporar los sectores rurales, sino también comunidades étnicas, raciales, sí, personas que de alguna u otra forma, docentes, líderes de juntas de acción comunal, como para que ellos también hagan parte de ese tipo de políticas y manifiesten también las necesidades que se encuentran en las zonas, ya que pues ellos son los que de primera mano sufren todo este tipo de limitaciones, ¿sí? Voy a poner también otra iniciativa, que es el de Camino para la Colombia Digital. Hoy le presentamos al país la Estrategia Nacional Digital, donde lo que tenemos es 8 ejes importantes que van a permitir que Colombia no solamente rompa la trampa de ingreso medio y se convierta en un país con mejores ingresos, sino también que rompa la brecha digital. Incluye, digamos, los próximos 4 años y que nos da una clara hoja de ruta para convertirnos en un país pues líder en cerrar la brecha digital. Para la misma sociedad, el poder hacer lenguaje es algo que realmente sí va a cambiar la forma como nos relacionamos, la forma como las máquinas pueden hacer, y ese va a ser el cambio, digamos, más disruptivo en el tema de la humanidad. La inteligencia artificial va a cambiar el empleo, no lo va a cambiar. Ese tema, digamos, de actividades secretariales, administrativas van a cambiar, pero no se cree que se va a entrar al empleo.
esencia de la vida. Digamos que todas estas presentaciones son como bastante interesantes porque también nos permite evidenciar en qué se encuentra trabajando el Ministerio de TIC hoy en día. Digamos que es importante destacar también que este ministerio es el que tiene que abanderar todos estos procesos para cerrar las diferentes brechas digitales, no solamente en los países, en las ciudades más alejadas, sino también en los territorios más difíciles o más vulnerables, sea por temas, por ejemplo, por el conflicto, por limitaciones, por la pobreza. Es lo ideal, ¿no? Es como la piedra angular o el objetivo principal. También, pues yo insto e invito a mis estudiantes, a ti, Camila, a que empiecen también a revisar en qué está trabajando este ministerio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir del canal oficial de YouTube del MINTIC, Ministerio de las TIC en Colombia, ¿sí? Podemos evidenciar pues, que está verificado, entonces es información de alguna u otra forma verificada, ¿sí? Es decir, información pública y completamente asociada con este ministerio. Y digamos, allí hay mucho contenido de lo que se está aportando en términos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías emergentes, del Internet de las cosas, del blockchain. Pues Internet no es solo una de las TIC, sino es una de muchas, ¿sí? Por ejemplo, algo que también hay que destacar, pues no lo puedo negar, digamos que las tecnologías emergentes como ha sido la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, el Internet 4.0, ¿sí? Vino muy de la mano con la política del Plan Nacional de Desarrollo de Duque. De hecho, muchas personas ahorita se están preguntando mucho de la inteligencia artificial y el derecho, ¿sí? La inteligencia artificial ha cobrado relevancia en estos sentidos. Pero, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de Duque introdujo esta serie de tecnologías emergentes, y la iniciativa normativa que regulan todos estos temas, principalmente lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo de Duque para su periodo como presidente, ¿sí? Y digamos, a partir de allí se han gestado una serie de aspectos muy interesantes sobre inteligencia artificial. No sé si has escuchado hablar de esto, Camila, de la inteligencia artificial, de algunas áreas del derecho, de las relaciones sociales, no sé. Sí, pero es más, ellos sacaron como un programa sobre inteligencia artificial y yo me inscribí. Lo Sí. que pasa es que primero beneficiaron al Cauca porque va a ser una formación virtual. Ajá. Y quedé, digamos que o sea, quedé para hacer el programa, sino que pues me respondieron de que primero van a afectar lo que es el Cauca y, o sea, otros 2 departamentos. Van como por Tenemos, zonas. van como por zonas, pero sí, yo Pero estaba muy genial, atenta sí. porque el ministro es de Caldas, el Liscano es de Manizales. Entonces, es más, yo pasé una hoja de vida y estoy pues, esperando a ver si me dan un trabajo con el Ministerio de las TIC. Ojalá, pues estoy tratando de que el todo perfil me favorezca. Ojalá, y no, y este programa te va a brindar Mm, todas las herramientas que tú necesitas primero. Por eso yo, por ejemplo, invito también, mira, por ejemplo, aquí, ya que tú hablas de ese tema, para que, si quieres, pues pongámoslo, porque mira que sí. precisamente que aquí hay temas de IA y está precisamente asociado al Caldas, qué chévere, mira, pues muy seguramente es porque el ministro Ese es es para los, oriundo de allá. sí, él le metió todo a lo de los colegios de Vamos allá. a mirar este videito. El capital, Me siento muy conmovido, muy nostálgico de estar aquí en San Lorenzo, pero la verdad es que San Lorenzo está en mi corazón, alcalde, y comparto con Norman, le doy gracias a Dios que hoy la vida y el presidente Gustavo Petro nos dé la oportunidad de estar del mismo lado de la historia. Hoy venimos entonces, estamos entregando a igual número de estudiantes, nada más y nada menos que 565 computadores que estamos entregando el día de hoy. Un laboratorio nuevo, vamos a construir un centro de inteligencia artificial. Vamos a invertir entre 4 y 5 mil millones para tener el centro del occidente, porque eso no es solo para Río Sucio,
Es una gran y muy bonito diseño. Yo creo que esto va a fomentar mucho el desarrollo tecnológico y la innovación aquí en nuestro plantel. Me siento muy agradecida con el Ministerio TIC, con el equipo que me dieron, porque gracias a ello puedo seguir cumpliendo mis estudios, seguir trabajando más en las áreas de educación y pues muchas gracias por el equipo. Nosotros tenemos un cariño especial por Belarcázar y por supuesto desde el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno que representamos es nuestro deber trabajar por las comunidades que más lo necesitan. Hoy venimos a entregar 312 computadores, un laboratorio de innovación. Igualmente vamos a construir aquí en Belarcázar un centro de inteligencia artificial para el municipio de Belarcázar. Una inversión de más de 4.000 millones. Este regalo no solo representa un conjunto de dispositivos electrónicos, sino también una puerta abierta hacia un mundo lleno de oportunidades y conocimientos. Nos sentimos parte, hoy más que nunca, de una comunidad y de un país que nos tiene en cuenta, nos sentimos escuchados y sentimos que nuestras metas tienen importancia para el país. ¡Que viva Belarcázar! ¡Que viva! Chévere, muy chévere todas estas iniciativas. Mira, por ejemplo, este video se subió hace una semana, muy seguramente porque el ministro es oriundo de allá, pero también insto mucho a los estudiantes a que puedan revisar algunos canales institucionales, la página de YouTube del ministerio, la página oficial en las redes sociales, todas que, pues digamos, a partir de allí nosotros también nos podemos incorporar y mirar en qué está trabajando el país. Porque precisamente todo lo que hablamos del tema del régimen jurídico del Internet y el acceso efectivo al mismo en las zonas más aledañas, en las zonas más rurales, es precisamente identificar a partir de un análisis crítico cómo se están haciendo las cosas, si se están haciendo bien o si se están haciendo mal. Si se están haciendo mal hay que hacer acciones de mejoramiento, ¿sí? Si se están haciendo bien, pues hagamos o mantengamos estas acciones para, digamos, propender siempre por la innovación, por el emprendimiento, por el desarrollo social, económico de los diferentes territorios. No, ¿sí? y que esas Digamos, ese es el competencias mensaje nos también toca sí o sí dentro de esta adaptarlas. webconferencia. ¿Cómo? Que esas competencias nos toca sí o sí adaptarlas ya. Yo por lo menos de eso no tengo Total. ni idea y he tratado de hacer cursos gratuitos, he tratado busqué ese también porque dije, no, yo eso no sé nada, tengo que aprender. Total, no, digamos que ya digamos, de alguna u otra forma, es más que necesario este tipo de herramientas, es más que necesario sensibilizarnos y de alguna u otra forma que esto también sirva para nosotros empoderarnos como futuros profesionales y que esto sirva también como una herramienta en nuestro ámbito laboral. Todos tenemos cosas para mejorar, para aprender, pero de eso se trata. ¿Listo? Camila, una preguntita. ¿Tú tienes alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos visto o todo está en No, todo orden? está, sí, señor, todo está muy claro. Todo excelente. Sí. Perfecto, Camila. Entonces creo que logramos agotar todo lo que ha sido el contenido de esta webconferencia. Te estaré luego enviando un correíto para lo que te comenté, lo del recurso del video o el podcast o lo que sea, pues para también considerarlo y tenerlo en cuenta allí. De una vez te recuerdo el compromiso que teníamos para la entrega de la actividad, que no se te olvide, por favor, ya que tengo que centralizar y terminar todas estas notas. Entonces, así las cosas, pues yo también te agradezco que estés muy pendiente, muy participante de las webconferencias. A los demás compañeros que luego van a revisar la grabación, los invito a que se unan y se vinculen a este tipo de espacios, ya que así nos podemos conocer, podemos retroalimentar la información y ser mucho más cercanos a todo este proceso de aprendizaje. Listo. Camila, gracias por asistir. Feliz resto de noche. Un gusto haberte saludado. Chao, Gracias, chao. profesor, igualmente. Chao. Chao, hasta luego. Ay. Ahora, ¿cómo? Este computador está loco.